Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué le pasa contigo, vamos a indagar un poco sobre este tema. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestros likes, comentarios, por compartir mis vídeos, gracias a todos de corazón por vuestro apoyo incondicional. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. También te invito a que te unas a mi Aquelarre, es una comunidad que he creado recientemente y al unirte tendrás acceso a 2 vídeos exclusivos a la semana, solo para miembros, de una media hora más o menos. Hago encuestas para seleccionar los temas y también acceso anticipado a los interactivos del canal los lunes y los jueves. Así que si te interesa, ya sabes. Gracias, de verdad, gracias a todos. Vamos con las opciones. La primera opción, Bruja Rosa. Recordad que ahora estos días estoy de vacaciones hasta el 15 y está cerrada la agenda de consultas privadas. No la retomaré, no la volveré a abrir hasta que no regrese el día 16 de octubre. ¿Vale? Y también recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. Opción 1, Bruja Rosa con el tarot de la Nuit. Opción 2, Bruja Azul con el tarot de Armansion. Opción 3, Bruja Naranja con el tarot Amber Moon. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, Bruja Rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Voy a sacar un par de cartitas de este oráculo. Opción número 1, Bruja Rosa, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, Bruja Rosa, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Florecimiento. Bueno, yo veo que sí que hay ahí algo interesante entre vosotros, vosotras, o que a ti te apetecería que esto fuera más. Con este florecimiento siento que estás en un momento de que la relación con esta persona está creciendo, tus sentimientos por él o por ella, o lo que tienes, ¿no? Con esta persona, a lo mejor solo sois amigos, o os veis de vez en cuando, o coincidís en algún sitio, no tenéis nada, pero es como que tú estás sintiendo ahí algo bastante potente. Y te apetecería que esto avanzara con ese florecimiento. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 1, Bruja Rosa, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número 1, Bruja Rosa, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Oscuridad. Bueno, yo una persona un poco a veces, si te digo, con miedos o que no te dice lo que siente o que no está siendo nada asertivo contigo, ¿no? Una persona un poco que está siendo oculto, puede ser que a lo mejor esta persona tenga, bueno, algún condicionamiento o haya ahí algún obstáculo entre vosotras. Es como que, ¿ves? Esta voluntad me habla ahí un poco de que tiene que romper con algo, porque mira, es el 13, la voluntad que es la muerte, ¿no? Yo veo algo así. Yo siento que es una persona que se está protegiendo, que no te está diciendo a lo mejor lo que siento, que no está dando pasos hacia ti. Y le veo también con carencia de amor propio a esta persona. Fíjate, puede ser que a lo mejor le esté manipulando su entorno o algún condicionamiento que él tiene o ella tiene o miedos, porque ese amor propio también me dice como que tiene la autoestima un poco tocada, ¿no? Vale, vamos a ver con el tarot qué le pasa contigo. Opción número 1, Bruja Rosa, ¿qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 1, Bruja Rosa, ¿qué le pasa contigo? Bueno, yo siento que puede ser que a esta persona le veas o conectes con él o con ella, a lo mejor le escribas o tengas contacto en un ambiente donde hay más personas. Puede ser un ambiente laboral, un ambiente
pues a lo mejor por internet incluso, porque me habla como de una comunidad, y yo siento que, bueno, habláis o tenéis ahí algo de contacto, pero también es verdad que esta persona está muy indeciso, indecisa entre dos opciones o entre una situación un poco complicada, ¿no? A la hora de elegirte. Yo veo ahí que puede ser que tenga pareja o tú, adáptalo, o algo que le frena muchísimo, porque yo veo obstáculos. Y te diría que esta persona tiene un problema bastante importante de autoestima, ¿eh? Con ese amor propio. Puede ser a lo mejor que esté con una pareja que no le conviene o que esté en una situación que tampoco le conviene, ¿no? A lo mejor pues su entorno que a lo mejor no sea el más adecuado o que hay ahí algo, pues eso, que le está ahora mismo afectando mucho psicológicamente, también le veo como bastante perdido, perdida, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿qué le pasa contigo? Pues yo siento que hay ahí como una relación bastante bonita entre vosotros, vosotras. Siento que este juicio es como que también él o ella tiene que darse cuenta de tu valía, de que mereces la pena y de que debe de luchar por ti o debe de avanzar contigo para crear algo juntos, juntas, pero yo le veo como resistiéndose, aguantando a decirte lo que siente a lo mejor, a expresarte que verdaderamente yo veo que aquí hay sentimientos, ¿eh? Con este caballero de copas, pero es eso, es como que se mantiene oculto, oculta con esta oscuridad, la voluntad también me dice aquí como que, bueno, está un poco sometido, sometida a una situación, a unas circunstancias. Yo le veo sin una persona con poco amor propio, fíjate. Una persona que se deja manipular por las circunstancias o por otras personas o por su pareja si tiene pareja y no toma decisiones contigo, es lo que estoy viendo. Bueno, aquí hay bastante conexión, te digo, me sale aquí la papisa, pero luego a la hora de implicarse o de avanzar es como que no lo tiene claro, está muy indeciso. ¿Y qué le pasa contigo? Pues yo te digo que sí que hay ahí sentimientos, pero esta persona está muy indecisa, ¿no? Muy indecisa, muy indeciso y es como que está siendo un poco mira, este caballero de espadas me habla ahí como de no luchar, ¿no? O de no avanzar o de no implicarse contigo, ¿no? Es un caballero de espadas que está con la espada clavada en el suelo, bueno, sin tomar acción. Entonces, ¿qué pasa? Que esto te está también haciendo daño. Y esta persona también se está haciendo daño a sí mismo, por no dar pasos hacia ti, porque verdaderamente yo veo que sí que le interesas, pero lo que le pasa básicamente es que está agobiado, agobiada también por la situación y está comportándose un poco como una víctima de las circunstancias en lugar de comportarse como un protagonista de su vida, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero estar contigo, voy a poner todo de mi parte con esta fuerza. Se aleja de ti, puede ser que tengáis distancia, que haya distancia entre vosotros, vosotras. Esta persona sí que está pendiente de ti, ¿eh? Pero luego a la hora de dar avances, entonces le pasa que sí que siente algo por ti, pero que la situación no es la mejor ahora mismo, la más adecuada, o que tiene ahí como mucho condicionamiento, y que para que se den las cosas, esta persona tiene que romper o terminar ahí con algo que va a ser un poco traumático. Puede ser una pareja, una situación, su familia, pues a lo mejor una estabilidad económica que tiene, ¿vale? Adáptalo. Para dar pasos, tiene que cortar ahí con algo y esta persona es como que no se decide. Y lo que le pasa básicamente es que está sintiendo algo importante por ti, pero a la hora de avanzar con el carro aquí no termina de... Ve mucha indecisión, mucho bloqueo por su parte y aquí tendría que romper con algo. Mira, el 8 de espadas y la torre me habla ahí de romper, ¿no? Es romper toda su vida, romper viejos patrones, romper con todo lo que ahora mismo obstaculiza que pueda avanzar contigo. Y yo le veo pues en un momento de mucho bloqueo y con este 9 de espadas de mucho agobio también. Veo una persona que lo está pasando francamente mal en el sentido de pues no, mucha preocupación, mucha dormir mal por las noches, estar pensando en ti, sobre todo por las noches mucho, darle muchas vueltas a la cabeza. Así veo a esta persona. Entonces es como que a mí esta justicia me habla un poco de equilibrio, ¿no? De que debe de equilibrar su vida si verdaderamente quiere estar contigo. Tiene como muchas opciones en la cabeza o tiene como mucha indecisión. También le veo haciéndose ilusiones contigo, o sea, que sí que yo veo aquí que esta persona sí que le interesas, pero a la hora de avanzar pues no toma acción. Fíjate, me sale aquí el 8 de copas huyendo. Huyendo, mira, el 8 de copas y el caballero de bastos es súper, súper explícito aquí, ¿no? Eh, huyo de lo que siento por ti en lugar de avanzar, ¿no? No tomo decisiones, no te digo que estoy interesado en ti, o si te lo digo, no tomo acción, no salgo de mi zona de confort, no me comprometo a estar contigo, no, es como que no sé cómo hacer esto, no tengo las herramientas adecuadas.
Y fíjate que yo estoy viendo una persona que a veces es muy mental, que te pide tiempo a lo mejor, o que aunque no te lo pida, tú lo sientes, que no está bien y que no puede ahora tener nada contigo, ¿no? Por su situación. O también me hablan aquí un poco de que puede ser su familia, a lo mejor que tenga hijos de otra persona, o que su familia tampoco vea que bien que estéis juntos o juntas, que hay algún miembro de su familia que no lo apoye, el que esté contigo, ¿no? También esta persona está muy enfocado en su trabajo. A lo mejor es tu jefe ahí también está mal visto, o trabaja en tu misma empresa. No sé, siento aquí como mucho condicionamiento, mucho a la hora de lanzarse, ¿no? A la hora de avanzar contigo. Y es lo que le pasa, básicamente, que es como que tiene más, es como que a esta persona le pesa más el qué dirán o cómo resuelvo esta situación y al final te digo que no se está actuando como de una manera un poco cobarde, ¿no? Es como, bueno, eh, sí que siento por ti, pero al final no avanzo. Y ya depende de ti luego esperar a este tipo de personas, porque al final, pues es lo que hablamos siempre, ¿no? En las cartas es lo que nos dicen. Luego, a ver, la parte teórica es muy fácil decir, yo no espero por nadie, yo sigo adelante, yo no, si no se implica en las relaciones que no me quiere o no tal. Vale, sí, es muy, yo también soy de esa forma de pensar, ¿no? Si alguien no te quiere o no se implica en la relación, o sea, perdón, aunque te quiera, si no se implica en la relación y no te lo demuestra, pues igual no merece la pena. Pero bueno, hay situaciones, no todo es blanco o negro, hay personas que tienen grises y que a lo mejor necesitan aprendizajes y que bueno, que cada uno tiene su situación, ¿no? Y yo no juzgo, yo simplemente leo cartas, entonces bueno, pues depende ya de ti el seguir esperando a esta persona o porque yo veo que esta persona de momento está muy, muy cerrado a que haya una apertura de tener un compromiso contigo, abrirse a ti, ¿no? A ofrecerte algo más de lo que te está dando ahora mismo, porque es una persona que no se implica para nada. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo? Bueno, te ve una mujer, un hombre muy bello, muy atractivo, sí. Le gustas. Es que a esta persona le gustas. Y yo te diría que tiene sentimientos, pero claro, es lo que hablamos, ¿no? Yo no le veo bien tampoco, ¿eh? Yo veo una persona con bastante falta de autoestima que no lo está pasando nada bien. Si tiene pareja, no le está yendo bien con su pareja. Si no tiene pareja, y hay algo que yo siento que tiene que atender en el sentido de que no le está yendo bien su vida, ¿no? Entonces, yo siento que esta confianza en los demás también implica que debe de ponerse en manos de la gente que le quiere o de la gente que verdaderamente quiere que esté bien. A lo mejor, incluso yo te diría que acudir a un profesional bueno, pues que le dé a lo mejor ayuda psicológica o porque yo no le veo bien a esta persona. ¿Ves? Con esta curación. Es como que necesita estar mejor, tener esa fortaleza. Puede ser que tenga una situación complicada económicamente, que a lo mejor esté en pareja por una situación económica o que haya ahí algo que le frene o que a lo mejor ahora prevalezca más su situación económica que otra cosa. Pero yo siento que sí que sueña contigo, que sí que es una persona que te tiene idealizado y que sí que le gustas un montón y tiene sentimientos por ti, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues la situación ahora mismo es la que es. Es algo fértil esto, es algo que verdaderamente sí que le llamas bastante la atención y le gustas y ya te digo que sí que siente por ti. Pero ahora mismo es como que ha tirado un poco la toalla, está dedicada a otros temas, pues a su trabajo y no tiene la claridad para avanzar. Es como que está en una zona de confort, ¿eh? De comodidad. Estoy ahí, no me apetece moverme y de momento no voy a dar pasos hacia ti, ¿no? Así lo veo. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Piensa mucho en ti, ¿eh? Mira, cámara, recuerdo, pensar en alguien, aprender del pasado. Yo siento que esta persona tiene que hacer un trabajo también de transformar ciertos patrones limitantes, de cambiar ciertas... Esta persona siempre cae en lo mismo y yo siento que hay que hacer ahí un trabajo bastante importante a la hora de mirar hacia él, hacia ella, con ese amor propio, ¿no? Pero sí que te recuerda mucho, piensa en ti. Tiene aprendizajes del pasado, a lo mejor pues con su pareja o hay algo ahí que tiene que solucionar. Mira, miedo al abandono, persiguiendo, codependencias. Esta persona tiene mucha codependencia. Yo siento que no puede estar solo, sola. Es como que se agobia estando solo, sola. Puede ser que tenga pareja
o que esté enlazando una pareja con otra, o que en algunos de los casos, o que tenga miedo a que le dejen si a lo mejor no tiene a nadie. Yo veo que a veces a lo mejor quedáis, os podéis ver en algún sitio, a lo mejor tomáis un café, habláis, y a él le apetece, o a ella. Veo ahí una amistad, a lo mejor aunque quedéis con más gente, con este 3 de copas, ¿no? Puede ser a lo mejor que quedéis con más gente, que os veáis en un entorno, pues a lo mejor de trabajo, o que coincidáis en algún sitio, ¿no? Pero fíjate, pensamiento anticuado, condicionamiento, repetición de acontecimientos en la cabeza. Esta persona no te quita de la cabeza, pero por otro lado tampoco avanza, ¿ves? Oculta los verdaderos sentimientos, fingir, engañar. También tiene miedo de que alguien le engañe o de que alguien... Pero yo siento que sí que siente algo por ti bastante potente, es lo que le pasa contigo. Pero también es verdad que tiene que trabajar mucho en su amor propio. Fíjate, amor incondicional, amor propio. Me sale otra vez el amor propio aquí. Veo una persona con mucha carencia en el tema del amor propio, ¿no? Con la autoestima baja, puede ser que haya vivido experiencias malas en el amor o que esté con una pareja que a lo mejor pues ahora mismo no esté bien, no lo sé, pero me sale eso, ¿no? Que es una persona que necesita trabajar mucho el amor propio, que tiene como muchas carencias ahí. Vale, vamos a ver más. Uy, he colocado esto al revés. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo? Bueno, yo siento que es una persona que tiene muchos miedos también. Es que yo le veo, no le veo bien, incluso de salud, ¿eh? Tiene que hacer ahí cambios bastante importantes para avanzar contigo. Yo veo de momento pues una amistad o una cordialidad, pero para avanzar, para crear algo nuevo, yo veo que le está costando. Tiene que limpiar con ciertos patrones limitantes, limpiar con, bueno, pues cosas que hay que no le están, que le están bloqueando, ¿no? Muchos bloqueos emocionales también veo, aparte de situaciones. Puede ser que tenga pareja, como te digo, o que tenga ahí una situación que no le deja avanzar. Es como, tienes que cambiar tu suerte si verdaderamente quieres estar conmigo y si verdaderamente quieres, pues eso, que tu suerte cambie, tienes que poner de tu parte, tienes que limpiar con ciertas cosas que no te vienen bien con esta bruja. Pero hay como mucha toxicidad, obstáculos, puede ser a lo mejor, ya te digo, que tenga ahí una pareja. El miedo a perder también, fíjate. Tiene que cortar con dudas, el miedo a perder, pérdidas, ¿no? Si verdaderamente quieres estar contigo, hay que perder para ganar, ¿no? Hay que arriesgar y hay que dejar atrás, bueno, pues ciertos patrones limitantes o una pareja o una situación o su familia, que a lo mejor hay personas que están en contra. Adapta, lo veo, hay algo, hay conflictos, obstáculos, pero sí que es verdad que veo un ambiente como muy tóxico, con lo cual lo que están diciendo es, para estar contigo, tiene que cortar con todo eso y le está suponiendo bastante conflicto mental y yo veo mucho bloqueo, ¿no? Y por eso está así, por eso se comporta así contigo, es lo que le pasa básicamente. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja rosa, un consejo para ti. Opción número uno, bruja rosa. Hay otras conversaciones. Yo veo que hay pendiente como una conversación con esta persona, como poner las cartas encima de la mesa, porque a veces no entiendes por qué se comporta así, ¿no? ¿Por qué te trata así? O a veces se aleja de ti, otras veces se acerca. Puede ser que que tengáis a veces incluso contacto cero, que haga cosas raras, porque yo le veo como yendo y viniendo contigo, hablándote. Si tenéis una relación en oculto, puede ser que pues a veces te hable, otras veces no. Entonces hay conversaciones pendientes, aclarar las cosas, poner las cartas encima de la mesa y que haya comunicación, porque muchas veces, pues eso, obviamos eso, ¿no? O vamos dejando pasar el tiempo y lo importante es la comunicación al final. Tener esa comunicación con las personas que necesitamos hablar con ellas, ¿no? Y poner las cartas, mira, autoiniciación, es como, siento eso, ¿no? Hay que poner las cosas claras. Hay que darse cuenta de lo que vale uno o lo que vales y poner las cosas claras. Subir también tu autoestima, poner límites a la hora de decir, oye, yo me merezco algo mejor que esto. Si verdaderamente quieres estar conmigo, conversaciones, ¿no? También te dice que mires por ti, que inicies, que tengas ahí un reinicio
de tus pensamientos, de tu forma de enfocar todo, ¿no? Porque te vendrá bien. Me están diciendo eso, que te vendrá bien un cambio o un reinicio de tu energía, de enfocar todo de otra manera distinta. Cuidarte también, mirar por ti y priorizarte. Te dicen mucho que te vendría muy bien tomarte tu tiempo, estar solo, sola, meditar, hacer meditaciones a lo mejor. Y yo siento que luego tener esa conversación con esta persona desde un punto de vista asertivo, desde un punto de vista sincero. Y a veces nos callamos las cosas y es muy simple, ¿no? Es decir, vamos a hablar con esta persona, vamos a poner las cartas encima de la mesa, a decir, oye, mira, yo no voy a estar esperándote si no quieres esperar, o pues es que esto me está haciendo daño, tu actitud, ¿qué pasa con esto? Vas y vienes, y si esto no tiene solución, pues yo te suelto o sigo adelante con mi vida, y si, bueno, eso lo que tú quieras hacer, por supuesto, pero es como, vamos a ser protagonistas de nuestra vida, no vamos a tomar decisiones, no vamos a dejar pasar el tiempo y bueno, que esto vaya donde tenga que ir. No, porque esto también son partes, son aprendizajes, ¿no? Y a veces lo que la vida, el universo te está pidiendo es, oye, toma el control. No eres una persona que estás ahí, que vas en un avión, por ejemplo, y el piloto es el que maneja ese avión. No, es que tú eres el piloto de ese avión y el avión es tu vida, ¿no? Entonces es lo que tienes que hacer. Al fin de cuentas es lo que me están diciendo. Luego ya, oye, depende de ti, porque bueno, las cartas hablan y esto son lecturas que siempre las hago para ayudar, pero tú decides, por supuesto. Opción número uno, bruja rosa. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación o bueno, pues hay cosas que no te han resonado, pues esto no es, esta opción no es para ti. Puedes elegir otra opción, puede haber mensajes en las tres opciones, en ninguna, tenéis que tenerlo en cuenta que son interactivos generales. Si te ha gustado, por favor, dame un like, coméntame, comparte mi vídeo con alguien si crees que le puede ayudar, porque me ayuda a seguir, a avanzar, a continuar en YouTube. A veces esto es duro, a veces te desanimas, piensas, mira, igual lo dejo. Así que, de verdad, gracias por estar ahí. Te invito a que te unas a mi Aquelarre por un precio bastante asequible. Tienes acceso a dos vídeos, dos interactivos exclusivos para miembros a la semana y también el acceso anticipado a los interactivos del canal los lunes y los jueves. Así que si te apetece, ya sabes. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Nos vemos en los próximos interactivos. Hasta pronto. Copia número 2, Bruja Azul. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver, opción número 2, Bruja Azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, Bruja Azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Oscuridad. Bueno, te veo ahí en un momento bastante con esta persona complicado. A mí esta oscuridad me habla de que puede ser que estéis en contacto cero o que no veas para nada las cosas claras con esta persona, como que haya algo que te haya hecho que te ha dolido, que no se ha implicado contigo, o veo ahí como conflictos, ¿vale? Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 2, Bruja Azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, Bruja Azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Nutrición, rectificación. Fíjate, yo siento que es como que esta persona no ha avanzado, se está poniendo mucha máscara, fíjate con esta chica que está con esa máscara. Es como que esto a ti te parecía algo interesante o que te parecía que esta relación iba a ser bastante, pues eso, fructífera o que iba a avanzar o que sí que se iban a dar las cosas, pero yo veo aquí como mucho, esta persona es como que no toma acción con el camino, ¿no? Es como, bueno, sí sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, ¿vale? Es que es lo que estoy sintiendo, básicamente. Bueno, te veo una mujer o un hombre muy bondadoso, con esta pureza bondadosa, pero yo siento que aquí hay mucho bloqueo por parte de esta persona. Es para otra carta. Fíjate, esta persona carga con algo que no le deja avanzar. También veo como que no es nada resiliente, como que es una persona que lleva ahí una carga, como que no le deja avanzar, no le deja seguir adelante. Y hasta que no rompa con todo eso o deje esa carga, no. Yo veo una persona también bastante complicada en el sentido de que tiene ahí como muchos temas
que no ha resuelto, ¿no? A ver si ahora me explico mejor con el tarot. Es que estoy aquí ahora con la energía, pero es como una persona como muy dudoso, una persona como que no se define a la hora de qué quiere contigo o no concreta nada, o hay ahí como, bueno, pues eso ya te digo, como que tiene mucho, una situación como bastante ahí como complicada, pero también eh, él mismo, ella misma, yo siento que no está bien, ¿eh? Ahora, no está en un momento bueno, con esa resiliencia. Yo siento que está cargando con el peso a lo mejor de una situación complicada o de algo que no ha resuelto de su pasado. Vamos a ver más, espera, vamos a ver qué más me dicen con el tarot. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 2, bruja azul. ¿Qué le pasa contigo? Yo veo a esta persona un poco infantil. Puede ser que en al momento haya tonteado contigo o te haya dicho que está interesado, interesada en ti, ¿vale? Con este paje de oros y este paje de copas, pero una persona bastante... ¿Ves? Aquí hay una lucha interna que esta persona tiene. Yo no le veo nada bien. Veo una persona, es que ya estaba viéndolo en la energía. Fíjate que las cartas aquí tampoco han sido muy malas, ¿no? Porque, bueno, justificación y aquí con la resiliencia y el camino, ¿no? Pero es que ya lo estaba viendo y lo estaba sintiendo en la energía. Esta persona es una persona que tiene mucho conflicto interno, que tiene ahí cosas que no ha resuelto de su pasado, sobre todo formas de pensar, traumas. Yo veo mucho la mente, el rey de espadas, ¿no? La mente. Y es como que tiene que romper con ciertos condicionamientos, con ciertos patrones de su pasado, con esta torre, con ciertos patrones repetitivos que no para de repetir una y otra vez. Siento que es como que su amor propio está muy tocado, porque es como que no tiene esa autoestima, tiene mucha carencia, se cree que no se merece lo mejor. Es como que yo veo en esta opción a esta persona que se auto boicotea, ¿no? En el sentido de, bueno, pues no me merezco ser feliz, o si soy feliz, pues es que fíjate, aquí tiene que haber algo raro porque estoy siendo feliz. Y yo veo una persona muy mental, dándole muchas vueltas a todo, y yo te digo que lo que le pasa contigo es que no, es un problema suyo, ¿no? Un problema suyo. Siento que también es una persona que le gusta gustar y le gusta, valga la redundancia, le gusta gustar y le gusta tener como a todo el mundo, como ser el centro de atención, ¿no? Ve una persona como que le gusta llamar la atención, es alguien atractivo, atractiva, que le gusta tener ahí a todo el mundo pendiente de lo de ella, ¿no? Y sí que veo que hay mucha conexión contigo, sí que veo que te echa de menos muchas veces con este 6 de copas, pero luego es verdad que a la hora de avanzar hay que romper aquí patrones, que no termina de aprender, hay aprendizajes que hay que hacer, que no termina de realizarlos, ¿no? O de ser resiliente, ¿no? Aprender de los errores, aprender de los patrones que estás una y otra vez repitiendo, ¿no? Hasta que tú no aprendes, se repite una y otra vez la misma situación, porque hay personas que siempre están a lo mejor con parejas tóxicas, pues porque no aprenden de los patrones les repites, les repites, les repites, y cuando tú te das cuenta, "Ay, estoy haciendo mal", y no solo darme cuenta estoy haciendo mal, es cambiar mi actitud. No quiero esto, no quiero esto, no voy a entrar otra vez en lo mismo, en el mismo patrón repetitivo una y otra vez, en el mismo círculo, ¿no? Entonces, esta persona no se da cuenta y sigue actuando de la misma forma. Yo te diría que esta persona te está haciendo daño y que esta persona, de momento, no sé si más adelante, no vas a sacar nada en claro de lo de ella, porque yo le veo bastante, puede ser que esté incluso con, no termine una relación y ya empiece otra, o a lo mejor si está contigo sea algo esporádico. Puede ser que tenga hijos. Es una persona, te diré que en el trabajo es bastante responsable. Puede ser que tenga incluso una empresa, ¿eh? Eh, que puede ser que tenga una empresa, que puede ser que sea emprendedor, emprendedora con este rey de oros, y que puede ser que sea padre también o madre, pero sí que veo una persona muy responsable en el tema laboral, ¿no? Es una persona muy responsable y es una persona que seguramente esté en una buena situación económica. Pero luego en el otro tema de parejas, situaciones amorosas, fíjate, aquí hay muchas cargas, es una persona que no aprende. A mí con esa torre me habla de que necesita aprender de ciertas situaciones, esta resiliencia, ¿no? Al final la resiliencia es, ¿qué diferencia hay entre una persona que es resiliente y otra que no? Bueno, pues que al final una persona con la misma situación
con las mismas condiciones y la misma situación, saca ese aprendizaje, saca esa experiencia y la transforma en algo positivo, ¿no? En lugar de estar victimizándose, en lugar de estar, pues eso, repitiendo una y otra vez los mismos errores, los mismos patrones, esa persona saca ese aprendizaje positivo, sale de ahí y, y es resiliente, ¿no? Y avanza. Y no se lo toma como algo negativo, sino como algo positivo y algo, bueno, pues que te sirve para aprender y para evolucionar. Entonces yo le veo a una persona ahora mismo que está en su mundo con este ermitaño, que a lo mejor va y viene y que a veces tenéis alguna conversación, pero yo no le veo feliz tampoco, ¿eh? Es alguien, bueno, pues que está... Yo en esta opción veo que puede ser que tengáis una relación en oculto o esporádica, o si no seáis amigos, amigas, o que tengáis ahí una cordialidad, ¿vale? Esas son las opciones que veo. A la hora de darse una oportunidad contigo, de tener algo más, pues no, no, no. Entonces, ¿qué le pasa contigo? Mira, te voy a decir una cosa que me está viniendo mucho. Lo que le pasa contigo es que eres muy sincera, sincero con él, con ella. Que dices las cosas claras. Y a veces puede ser que le hayas dicho algo que le ha molestado. Pero es la verdad. Cuando una persona te quiere, te dirá la verdad y te dirá lo mejor para ti, ¿no? O sea, en función de lo que tú necesitas aprender. Los amigos buenos, los amigos verdaderos o las personas que verdaderamente te quieren te dirán lo que necesitas escuchar en ese momento y la realidad y la verdad, no lo que a ti te apetece oír ni te endulzarán nada. Es igual que yo con las lecturas. Yo no endulzo nada, yo digo lo que veo para bien o para mal y si hay gente que le ofende, pues lo siento, es que yo soy así, es que no puedo. Alguien sincero, alguien real, te va a decir lo que quieres escuchar, o sea, lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar o lo que te apetece oír, ¿no? Entonces yo veo ahí como que le has dicho algo, has hecho algo ahí que a esta persona eh, mm, le ha puesto un poco incómodo, incómoda, ¿no? Es como que puede ser que tú le estuvieras ahí apoyando siempre, si eres amigo o amiga de él, ay, pues, o de ella, mira, es que tal, ay, tú puedes, o tú te mereces lo mejor, o tú, pero ahora a lo mejor esta persona ha hecho algo que te ha molestado con esta torre, puede ser que a lo mejor esta persona, pues a lo mejor esté con dos personas a la vez, o que esté ahí tanteando con unas y con otras, no sé, le veo ahí como una persona que es que necesita ser el centro de atracción, de atención, necesita gustar a los demás, ¿no? Y yo veo que puede ser que le hayas dicho algo que le ha molestado, pero porque has sido sincera, sincero. Entonces eso es lo que le está pasando ahora mismo contigo, ¿eh? ¿Ves? Le veo ahí como mal, le veo como triste también, y contigo le veo un poco estancado, fíjate, o la veo, porque es como, me ha dicho la verdad y me ha dolido, es que tiene razón, porque cuando te dicen una verdad y te duele, o te afectas porque verdaderamente tienes razón, ¿no? Y yo veo que esta persona ahora mismo se está enfocando también bastante en su trabajo, en su familia, si tiene hijos o su entorno, pero es verdad que para tener un éxito sí que tiene que hacerte caso. Porque no, tú tienes razón, tú eres una persona bastante intuitiva y al final hay que cerrar aquí un ciclo que él no está cerrando o ella, ¿no? Está repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Y puede ser que en algún momento te haya dicho, no, voy a cambiar o lo voy a hacer diferente, pero luego otra vez, ¿no? Se está engañando a sí mismo, a sí misma, con este 7 de espadas, fíjate. Es como, sí que, tú le gustas, ¿eh? De todas formas, le gusta tu forma de ser, cómo piensas, pero no está siendo ahora mismo alguien equilibrado, equilibrada. Entonces te diría que básicamente lo que le pasa contigo es que has sido muy sincera, sincero con él o con ella, la conexión sigue ahí, pero le has dicho lo que piensas y esta persona, pues a lo mejor si quieres algo con esta persona, le has dicho, oye, mira, yo no voy a estar esperando a que tú me elijas, ¿no? Le has dicho algo que le ha hecho reaccionar, pero le ha ofendido también. Es como que le has dicho la verdad. Si a lo mejor está repitiendo otros patrones con otras personas, si eres una amiga o un amigo, le has dicho, oye, mira, así vas por muy mal camino, te vas a volver otra vez a decepcionar con lo que estás haciendo. Pero esta persona le ha molestado, ¿no? Le ha molestado que le hayas dicho eso, aunque has sido totalmente sincera, sincero y me parece súper bien, te aplaudo ahí, pero le ha molestado. Está un poco em, picado, picada contigo. Es que estoy buscando una palabra porque aquí normalmente, pues eso, decimos picado, picada. Se ha molestado. Está como, cuando decimos picado, picada, es como que no le ha sentado muy bien, ¿no? Vamos a ver. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? ¿Qué le pasa contigo?
para que su vida cambie, tiene que cambiar él o ella con su actitud, con sus patrones limitantes, para que haya nuevos comienzos. Entonces yo siento que es eso. Tú has ido desde la verdad, fíjate. Es que fíjate, desde la verdad le has dicho lo que piensas, has sido sincera, sincero con él. Porque además yo siento que eres una persona bastante intuitiva, intuitivo, y sabes lo que va a pasar. Sabes que al final esta persona se va a dar otra vez, va a tener esa decepción, otra vez, porque es una persona que no está gestionando bien todo. Yo siento que psicológicamente también puede ser que no esté bien, ¿eh? Y es como que yo siento que tú has llegado a su vida con un propósito vital para que él o ella pase página de ciertas cosas. Yo te veo decepcionada, fíjate. Yo siento que ahora mismo estás decepcionada, decepcionado con él, con ella. Es como que tiene que pasar ahí un duelo o tiene que avanzar solo, sola. Siento que esta persona es un poco como que no sabe estar solo, sola, fíjate. Le veo a veces viajando, haciendo planes en su trabajo. Yo le veo como viajes en su trabajo alguna vez, ¿no? Que tenga que viajar por trabajo o que le guste también viajar, pero me hablan de eso, me hablan de que eres una inspiración bastante buena. Eres como el Pepito Grillo, fíjate, con este guía espiritual, eres su Pepito Grillo, ¿no? El Pepito Grillo que aquí siempre decimos, pues como esa vocecita interna de lo estás haciendo mal, por ahí no es, te vas a equivocar, vas a volver a pasarlo mal, vas a volver a sufrir, no vayas por ahí. Eres como su claridad mental, ¿no? Su Pepito Grillo, pues es eso, esa persona que está ahí o esa conciencia que te va diciendo como esa guía espiritual que te va diciendo por ahí no es, te estás equivocando si lo sabes. Y yo siento que aquí hay pasión entre vosotros, vosotras, yo siento que sí que le gustas, pero es que ya te digo, y sí que te tiene cariño, veo que te tiene cariño, pero es eso, hay algo ahí que le has dicho que le ha molestado, porque has sido sincera, sincero. Puede ser a lo mejor que si quieres una relación estable con él, con ella, si tenéis una relación en oculto, en algunos de los casos, o quieres una relación estable, pues a lo mejor le hayas dicho, ay, voy a sacarte alguna carta más, espérate, voy a dejar estas por aquí, por si necesito coger alguna, pero no las quería recoger. Que a lo mejor le hayas dicho en algún momento, oye, si quieres estar conmigo tienes que ponerte las pilas, ¿no? Porque yo no voy a, y si no tenéis nada y sois amigos, pues que le hayas aconsejado, pero desde la sinceridad, desde la claridad. Y a esta persona no le ha sentado bien, ¿eh? ¿No? Que a veces las verdades duelen, pero porque tienes razón. Porque sabes que va a volver a decepcionarse y no quieres que le pase. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Me ha caído esta carta. Mira, choque, cambio repentido, noticias importantes, sorpresa y epifanía, transformación. Es que es como un choque lo que te ha dicho. A lo mejor, pues igual te ha podido comentar algo y le has dicho, mira, yo es que estoy cansada, cansado ya de estar así contigo, de que no te des cuenta, de que estás repitiendo los mismos patrones, de que a lo mejor enlaces una relación con otra o dejes a una persona para estar con otra. Yo es que veo mucho eso, ¿no? Una falta de autoestima brutal, de no saber estar solo, sola. Si tiene una relación estable, perdón, en oculto contigo, no es capaz de dejar a la otra persona porque tiene que tener a alguien ahí fijo o tiene ahí como... Yo una persona con mucha falta de autoestima. Mira, reloj, tiempo necesario, circulación, tiempo de curación, progreso. No tiene que progresar, pero él solo, ella sola. Puede ser que quedéis en algún momento, que te invite a quedar, a tomar algo, veo ahí como algún encuentro, que sigáis hablando, ¿eh? Yo sigo viendo esa comunicación. Pero sí que es verdad que a veces igual no te cuente todo, o que a lo mejor esté bastante, bueno, pues reticente a lo mejor a contarte su vida, porque a lo mejor pues tú eres muy directa, directo, y eso también a veces hay personas que no están preparadas para saber la verdad. Por eso yo muchas veces cuando pues hago consultas y demás, siempre digo, si no queréis a alguien que os diga la verdad, yo no soy la tarotista, porque no, hay personas que lo endulzan mucho. Yo no, yo voy directa al grano y sin anestesia, como digo yo, ¿no? Pero es que siento que es la única forma de ayudar, porque si yo te hago una consulta y yo te digo todo es maravilloso y todo es súper bonito, ¿qué sacas con eso? Todo es súper maravilloso y todo es súper bonito, con eso ya no necesitas una consulta, ¿no? Digo lo que veo, para bien o para mal, y si me salen cosas buenas, por supuesto las digo, pero también, si me salen cosas malas, lo digo también, igualmente. Arriesgar riesgos y opciones, no mostrar la mano, juego de azar. Esta persona está jugando una y otra vez a una lotería o a un juego de azar que siempre está perdiendo. ¿Por qué? Porque siempre está haciendo lo mismo. Siempre está haciendo lo mismo. Sí.
Es como una lotería, pero es que tú sabes que va a pasar siempre lo mismo porque no sales del patrón en el que estás. Y al no salir del patrón en el que estás, repites una y otra vez lo mismo, ¿no? Vamos a ver más. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué le pasa contigo? ¿Qué le pasa contigo? Opción número 2, bruja azul. ¿Qué le pasa contigo? Yo en la mayoría de los casos veo que tenéis una relación bastante cordial y que sois amigos, amigas, pero sí que es verdad que a ti te gustaría que él cambiara o ella su suerte. Ya independientemente de que te guste, que quieres algo con esta persona, que tengáis algo en oculto, que haya ahí algo, yo siento que lo que quieres es su felicidad. Y es como que quieres que esté bien, ¿no? Pero es verdad que esta persona va a intentar, intenta fluir, pero luego es que como tienes que construir la vida que quieres y la vida que te mereces. No ir a lo loco, ¿no? Yo le veo atravesando tormentas, sí que es verdad que se apoya en ti bastante, veo alguna conversación contigo, se lleva muy bien, pero lo que le pasa básicamente es eso, que has sido sincera, sincero con él, que es como que le has dicho algo que le ha molestado ahora mismo. Entonces yo le veo ahí como un poco, bueno, va a seguir el contacto, contigo, no va a lo mejor igual hay días que habla menos contigo, que está más distante, pero yo sigo viendo contacto. Pero bueno, tiene que darse cuenta por él mismo y ella misma. A veces, con mucho que estamos con las personas que les digamos una y otra vez lo que tienen que hacer, si tú no eres consciente de ello, si no te hace un clic la cabeza y dices, no, yo esto no puedo continuar así, ¿no? Y no cambia tu actitud, sigue repitiendo lo mismo. Así que básicamente esta es la lectura y esto es lo que le pasa, ¿no? La razón por la que también está así. Porque yo veo que ahora mismo está un poco más irascible o que ha tomado un poco más de distancia contigo. Vamos a ver por último un consejo para ti. Opción número 2, bruja azul, un consejo para ti. Opción número 2, bruja azul. Ella duerme con las estrellas. Bueno, me dicen que conectes con tu intuición. Yo siento que te encanta la noche, las estrellas. Tienes ahí, tus ángeles, tus guías están contigo y también te dicen que encuentres tu sitio, tu hueco, porque eres maravilloso, maravillosa, que sigas brillando. También te digo que hay alguien querido fallecido que está contigo a tu lado, que tienes esa estrella y que sigas adelante, me están diciendo. Es que ella es mil flores. Es que yo siento que eres alguien increíble. Te están diciendo que te cuides, que te quieras y que te mimes y que te des, que te permitas también sentir, porque hay veces que, bueno, que te desbordan a lo mejor las emociones. Es una persona que siente mucho y date tu lugar en el mundo y también brilla, ¿no? Me están diciendo, porque yo siento que tienes ahí como mucho potencial y que a veces no eres consciente de ello. No te subestimes nunca, me están diciendo tus ángeles de tus guías. Opción número 2, bruja azul. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Puedes escoger otras opciones. Puedes escoger otros vídeos que son atemporales del canal. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Si te ha gustado, dame un like, coméntame, comparte mi vídeo. Si crees que a alguien le puede ayudar, suscríbete también si no estás suscrito. Gracias, 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 porque me ayuda a seguir adelante, a continuar. A veces es complicado y difícil. Y también te invito a que te unas a mi aquelarre por un precio bastante asequible. Tienes acceso a 2 interactivos a la semana exclusivos para miembros y también acceso anticipado a los interactivos de los lunes y los jueves. Así que si te apetece, ya sabes, solo tienes que unirte. Te mando un abrazo enorme, como siempre, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. ¡Hasta pronto! Opción número 3, bruja naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías antes de nada. Vamos a ver cómo están las energías con esta persona. Opción número 3, bruja naranja, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja naranja, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Voy a sacar una carta del oráculo, este oráculo. Autorreflexión. Bueno, yo siento que estás reflexionando mucho sobre la conexión, el vínculo que tienes con esta persona. Además, el 17 me habla de la estrella. Yo siento que estás hasta asombrado con la conexión que hay con esta persona. Es algo que te llama mucho la atención porque creo que nunca habías sentido nada igual por nadie, ¿no? Este vínculo tan fuerte. Y estás como reflexionando mucho sobre ello. Fíjate que el agua nos habla mucho de las emociones también, ¿no? Es como que estoy reflexionando bastante, autorreflexionando con esta conexión, de dónde viene, por qué me siento así con esta persona. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 3, bruja naranja.
¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Equilibrio, miedo. Bueno, yo siento que es una persona que está intentando equilibrarse contigo, que sí que es verdad que yo veo que aquí le atraes bastante, le gustas bastante, pero hay miedos. Miedos a lo mejor a, bueno, a decirte algo, que le digas que no, o hay aquí algún condicionamiento de algún tipo por parte de esta persona. Pero mira, le encantas. Me sale aquí el placer, ¿no? Le encanta estar contigo, le encanta tu energía, le encanta cómo se siente a tu lado, pero es como tengo que poner un poco de voluntad a la hora de avanzar, porque tengo miedos, ¿no? Tengo miedo. Yo lo que más estoy sintiendo aquí es que esta persona se está empezando a enamorar de ti, o ya está enamorada, enamorado de ti, y tiene miedo al rechazo, a que le digas que no, o a lo mejor puede haber algún condicionamiento. Vamos a ver con el tarot que nos dicen. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo? Bueno, está un poco con miedos, dudas. El 5 de bastos ahí me habla también de como una lucha mental, ¿no? Por un lado, yo siento que sí que le apetecería avanzar contigo, decirte, oye, mira, me gustas, me encantas, estoy enamorado de ti, enamorado, me estoy enamorando, tengo un vínculo contigo que jamás había tenido. Me apetecería tener ese compromiso, pero tiene como dudas al respecto. Yo le veo con mucho miedo e incertidumbre, ¿no? No sé, puede ser a lo mejor que él piense o ella piense que si te dice algo le vas a rechazar o que hay algún condicionamiento de algún tipo. Bueno, esta persona quiere un compromiso contigo sí o sí, y lo que le está pasando es que está sintiendo algo muy fuerte por ti que le está desbordando, que es como, tengo que pararme, tengo que intentar centrarme porque me desborda lo que siento por ti, ¿no? Este 10 de oros me habla que le gustas mucho, que te ve como una persona para formalizar una relación estable. El 4 de bastos me habla de ese compromiso, ¿vale? De esa relación estable. Pero es verdad que yo le veo, pues eso, como parado, parada con este 4 de espadas, como, ay, 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 estoy sintiendo demasiado por ella, por él. Necesito tiempo, necesito pensar, ¿no? Con este 7 de oros. Necesito que las cosas no vayan tan rápido. Tengo miedo a lo que puede pasar. A lo mejor igual le digo algo y me rechaza. A lo mejor le digo algo y a lo mejor no es buena idea. Sí, es que le veo así a esta persona. Es como que necesita más fuerza, ¿no? Para empoderarse, para tomar esas decisiones. Le veo como haciéndose muchas ilusiones contigo, pero también es verdad que con esta muerte es como que también corta esas ilusiones, ¿no? A veces es como, bueno, estoy pensando en ti, me hago muchas ilusiones, pero por otro lado a veces las corto porque igual no es buena idea, o a lo mejor igual ha pensado mucho en decirte lo que siente o en avanzar contigo, pero lo corta con esta muerte. No, no es buena idea. Voy a esperar un tiempo con ese 7 de oros. No me voy a decidir todavía, no vaya a ser que me lleve una decepción. Aquí hay mucho apego por ti, ¿eh? Le encantas, le gustas muchísimo y lo que le pasa contigo es que está sintiendo algo muy bonito por ti y no sabe cómo gestionarlo. Y tiene miedo de que esto no sea recíproco o tiene miedo que le digas que no o puede haber aquí algún conflicto o algún condicionamiento, ¿vale? También es verdad. Puede ser que os una al trabajo, que seáis compañeros, compañeras de trabajo. Me sale aquí el 8 de oros, el trabajo. Me sale también, bueno, esta carta un poco que puede ser que a lo mejor sea tu jefe, tu jefa con el emperador arriba, o que a lo mejor, bueno, pues os una al entorno laboral. Si no, también me está diciendo como que le apetece avanzar contigo, pero ahora mismo no lo tiene nada claro. Fíjate, si primero te lo digo el 2 de espadas, es que siento muchísimo la energía, sabéis que siento mucho las energías y me habla de eso, indecisión, ¿no? Sí que me apetece avanzar, sí que me apetece trabajar por tener una relación sana y estable a tu lado, pero estoy muy indeciso, indecisa. Puede ser que lo haya pasado mal en otras relaciones, puede ser que tenga miedo al rechazo por tu parte, puede ser que a lo mejor esta persona también tenga miedo a sufrir, que ahora mismo no esté en su mejor momento, ¿vale? Adáptalo, todo eso es lo que me están diciendo. Te echa mucho de menos, siente que eres la persona adecuada para él o para ella con este 6 de copas, le encantaría avanzar, le encantaría que se diera una relación contigo, pero hay mucho bloqueo, muchísimo bloqueo. Y te echa mucho de menos, ¿eh? Es que le gustas mucho. Y yo te diría que esta persona, yo estoy sintiendo una energía de enamorado, enamorado. Aquí hay mucha pasión, ¿eh? Le encantas. Le gustas muchísimo, no es una gran tentación con este diablo. Me sale aquí las de bastos, o sea, le encantas. Hay muchísima tentación, muchísima pasión, ¿no? Pero a la vez es una sensación, una energía muy de echarte de menos, una energía muy de, ay, me encantas, me gustas mucho.
y si me dices que no, yo lo voy a pasar mal. Es que, no sé, siento que os atraéis como un imán con este diablo y este as de espada, de bastos, perdón. Le encantaría avanzar con el carro y es lo que le pasa básicamente. Le parece súper atractiva, atractivo, pero está como resistiéndose, aguantándose el accionarse, ¿no? El moverse. Está como contenido, contenida, que le encantaría avanzar. Bueno, aquí hay una conexión brutal con esta estrella. Yo siento que le gustas muchísimo. Siento que a la vez tiene una relación, una conexión contigo, un vínculo como muy de echar de menos, ¿no? Con este 6 de copas. Es como, te conozco de otra vida. Tengo una conexión contigo brutal con esta estrella. No sé qué pasa, pero estoy súper conectado, conectada a ti. Me siento súper bien a tu lado y cuando no estás junto a mí, te echo muchísimo de menos y no sé por qué razón, no sé por qué me está pasando esto a mí, pero es una conexión muy fuerte la que tengo contigo. Y me gustaría avanzar y salir de mi zona de confort. Le encantas con esta emperatriz. Te pareces una mujer, un hombre súper interesante y aquí hay una conexión brutal, ¿eh? Me parece una persona además muy, muy protectora, protector, no sé, alguien que le gusta muchísimo tu energía y cómo le hace sentir. Pero aquí hay mucha carga por parte de esta persona, ¿eh? Entonces, a la hora de avanzar, me contengo con este ermitaño. A la hora de avanzar no te digo lo que siento o no doy pasos porque tengo miedo. Aún así te echo mucho de menos, aún así te extraño mucho con este 6 de copas, aún así tengo muchas ganas de avanzar contigo, pero me contengo muchísimo. Muchísimo. Puede ser que incluso en las palabras, en lo que te digo, con estas de espadas, que a lo mejor no te exprese lo que siento, que a lo mejor no te esté comentando nada, ¿no? Intento equilibrarme, intento estar bien, pero puede ser si a lo mejor quedáis en algún momento y os veis, esta persona es como que sí que puede parecer que siente algo por ti. Es que yo le veo enamorada, enamorado, pero con mucha indecisión, ¿no? Fíjate, con este 6 de copas y los enamorados. Es como, sí, me apetece, pero a la vez tengo como te extraño mucho, tengo mucho miedo a lo mejor de que mi amor no sea correspondido. Y le veo así, aunque yo es que veo mucha atracción y mucha pasión en esta acción y yo te diría que esta persona está enamorada o enamorada de ti, pero hay mucha indecisión con con estos enamorados y todo lo que me ha salido en la lectura. No sé si a lo mejor tú tienes pareja o esta persona, yo a él o a ella creo que no tiene pareja, ¿eh? Pero bueno, más que nada ya hay algo que le frena. También yo le veo como que te tiene como en un pedestal esta persona, fíjate, estoy sintiendo, no sé, me llega mucho eso. Y esta persona sí que siente bastante por ti, ¿eh? Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo? Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo? Es como que tiene miedo. Este perdón me habla ahí también de a lo mejor de cosas que no ha sanado de su pasado. Puede ser que te pida perdón en algún momento. Es una persona como que siempre pide mucho perdón, ¿no? Ahí lo siento, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Siempre se justifica. Es una persona como muy, en ese sentido, como que pide mucho perdón. Necesita apoderarse más y confiar en tener una relación contigo, curarse a lo mejor de su pasado o de expectativas en otras relaciones o que le salieron mal. Tener más fuerza para apostar por sus sueños, que yo siento que eres un sueño hecho realidad, ¿no? Hay veces que incluso tira la toalla o piensa que no es buena idea avanzar contigo. También está a lo mejor centrado ahora mismo en su situación económica, no sé si tiene algún problema económico, pero yo contigo veo como mucha conexión con esta compasión, como que le gustas mucho, que le hace sentir muy bien, que te siente como parte de su familia y que yo te diría que quiere una relación estable y comenzar algo de cero contigo, a tu lado. Pero sí que es verdad que yo veo eso, como mucha nostalgia, echarte de menos mucho. Querer comenzar algo contigo de cero, pero por otro lado se contiene bastante, ¿no? Y te diría que quiere concretar algo estable y serio, ¿eh? Porque le encantas. Se ve como para materializar, si queréis tener hijos, si queréis tener una relación estable, casaros, legalizar esa unión y si no, pues tener una relación estable. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja naranja, ¿qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 3, bruja naranja, ¿qué le pasa contigo? Mira, se me ha caído. Estas 3 cartas las voy a respetar. Foto. Te echo de menos nostalgia. Fíjate, es que yo siento que puede ser que mire fotos tuyas o algún vídeo. Es que no para de extrañarte y yo siento que te recuerda muchísimo, ¿no? Te echo de menos nostalgia, crear nuevos recuerdos.
Separación, tristeza, te echo de menos, futuro incierto. Es que yo siento que a veces puede ser incluso que se separe de ti, que no tengas claras las cosas y piensa que no es suficiente para ti. Te lo llevo diciendo toda la lectura. Falta de confianza, autosabotaje, ego y miedo, frustraciones, ¿ves? Con el miedo aquí. Es como que se autoboicotea, se autosabotea, ¿no? Igual no soy suficiente para ella, para él, a lo mejor esto sale mal, mira fecha, volver a salir, coincidir con alguien nuevo, concertar una cita en línea. Yo siento que más adelante se van a dar las cosas, vais a quedar y vais a tener ahí como que te va a expresar más lo que siente por ti. Pero de momento yo le veo ahí, mira, dolor, angustia, separación y pérdida, engaño, mentiras, ataque impactante. Puede ser que en algún momento le hayan salido relaciones mal o haya tenido ahí como mucha decepción en el amor y también es como que no se termina de decidir, ¿no? Pero bueno, yo veo que poco a poco, aquí hay un sentimiento real y muy bonito por ti, ¿eh? O sea y que esto es recíproco, porque yo siento que aquí te pasa lo mismo. Entonces, bueno, poco a poco, ¿no? Me dicen aquí que poco a poco que las cosas se van a dar en el momento perfecto. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo? Es que le encantas. A mí los lirios me hablan ahí como de materializar algo contigo, le gustas muchísimo y le encantas, pero ya te digo, ¿qué es eso, no? Es como que necesita cambiar su suerte a tu lado, ¿no? Como tengo que apostar por una relación. Aquí hay mucha atracción con esa serpiente, pero también hay que hacer cambios. La serpiente también me habla de mudar la piel, ¿no? De cambiar, de tomar decisiones. Yo siento que esta persona puede ser que más adelante te haga algún regalo si no te lo ha hecho ya y que se comprometa contigo, pero de momento pues está dudando mucho. Yo es que le veo echándote de menos, extrañándote con ese 6 de copas, mirando mucho tus fotos, pero sí que es verdad que yo veo como un compromiso, como te digo. A mí este 6 de copas, fíjate que lo estoy enseñando mucho porque me está marcando bastante. Es como que yo le veo en esa energía ahora, de pensar mucho en ti, de extrañarte. La luna, ¿ves? Es como, sí, esta persona al final te va a confesar lo que siente y va a haber un éxito entre vosotros, vosotras. Veo ahí conversaciones, veo que esta persona va a limpiar con sus miedos, fíjate, va a limpiar esos miedos con esta bruja, pero ya te digo que le está costando y necesita tiempo. Dejar atrás relaciones tóxicas, pérdidas que ha tenido, romper con todo eso. ¿Para qué? Para que esta estrella brille, para que de verdad os vaya bien entre vosotros, vosotras, hay ahí una relación sana y estable. Y yo veo convivencia incluso, ¿eh? En muchos de los casos, convivencia, compromiso, sí, lo veo, de verdad. Vale, vamos a sacar por último un consejo. Opción número 3, bruja naranja, un consejo para ti. Opción número 3, bruja naranja, un consejo para ti. Cuando llegan tiempos difíciles, bueno, pues yo siento que te están pidiendo que apoyes a esta persona porque está en un momento difícil y complicado y yo te veo a ti también como dudando mucho si esto va hacia adelante o no. Así que yo siento que, bueno, que las cosas van para adelante, pero que poco a poco te dicen que confíes y que te permitas estar bien contigo misma, contigo mismo y llegará en el momento adecuado. Manifestación mágica. Siento que tus ángeles, tus guías, te están mandando señales y tú sabes que esto va a ir hacia algo bonito y hacia algo estable. Pero también te dicen que confíes, porque esto es una manifestación mágica que la vas a realizar desde la confianza y desde soltar, ¿no? El apego a cuándo será, cómo será, por qué no se da con esta persona. Opción número 3, bruja naranja. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Te invito a que veas otras opciones, otros vídeos del canal que son atemporales. También, si te ha gustado, dame un like, coméntame. Me viene muy bien para tener más visualizaciones en el canal y para seguir adelante. Te invito también a que te unas a mí, que la re por un precio bastante asequible. Tienes acceso a 2 vídeos a la semana exclusivos para miembros solo del canal y acceso anticipado a los interactivos también de los lunes y los jueves. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial. Un abrazo muy grande. Hasta pronto.